Bueno, buenas tardes. Un nuevo miércoles y como todos los miércoles a las 18 horas, desde hace más de 6 años, una nueva emisión de Miserias de la Economía, un programa de crítica económica, pero también de economía crítica, ahora por el 32.1 de la televisión digital abierta. Y como desde hace varias semanas inauguramos el programa sumando nuestra voz a las múltiples voces que en todo el país reclaman la aparición con vida de Santiago Maldonado. Y bueno, pasaron las PASO, unas primarias, sin debate ni mayores confrontaciones, la política en general estuvo ausente, pero después de las PASO aparece el debate sobre las políticas públicas que están anunciadas que se van a venir, especialmente un conjunto de reformas, la reforma previsional, la reforma tributaria, la reforma laboral, también hay en marcha una reforma política, está también en marcha el plan maestro en la educación, que según los especialistas es la reforma más importante desde la Ley Federal de Educación de los años 90 y sobre el cual trataremos el plan maestro en el próximo programa de Miserias de la Economía. Pero ¿de qué van todas estas reformas? ¿Qué posibilidades, qué implicancias van a tener para el conjunto de los trabajadores y los sectores populares de la Argentina? Para eso están con nosotros Guillermo Pérez Crespo, abogado, integrante de la Asociación de Abogados Laboralistas y también del TEL, del Taller de Estudios Laborales. También está Rubén Garrido, director de Relaciones Internacionales de la CTA Autónoma, integra la Comisión de Control y Seguimiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES y también la Comisión de Fortalecimiento de la Seguridad Social que depende del Ministerio de Trabajo. Finalmente está con nosotros también Demián García Orfanó, economista, integrante de la Comisión Interna de ATE del Ministerio de Economía e integrante de la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas. Bueno, con todos ellos vamos a cambiar ideas, a tratar de profundizar un poco los análisis, cuáles son las implicancias de estas reformas, pero eso va a ser en un par de minutos. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Disponga de las cámaras, señora directora. El camino fue muy largo y la lucha colectiva. Tras un año de interferencias generadas por el grupo más poderoso del país, fuimos reubicados en la señal del 32 de la televisión digital abierta. Ahora llegaremos a más de 17 kilómetros de cobertura y la televisión autogestionada y alternativa podrá verse en toda la capital federal y gran parte del primer cordón de Buenos Aires. En 2015 ganamos un concurso para transmitir en la TDA junto con otros canales populares. Estuvimos luchando más de un año para que el gobierno de Mauricio Macri respete nuestro derecho adquirido. Ahora, los vecinos y vecinas de la ciudad, la clase trabajadora en lucha por una patria justa y soberana, por una Latinoamérica emancipada, tendrá su pantalla en el canal 32.1 de la televisión digital abierta. La primera pregunta es qué negocio hicimos, ¿verdad? Yo soy la hija de un desaparecido. Me costó muchísimos años saber qué era lo que le había pasado. Esto es la historia de todos los hijos, hijas, familiares de desaparecidos que hemos buscado a nuestros seres queridos durante tantos años. Muchas cosas que nos arrima hacerla hoy en día, tener una justicia social acá adentro, ¿sí? Por ejemplo, acá la de Sisaco ni agua potable nos da, hoy la tenemos nosotros, la compramos. Muchas cosas, la ropa, por ejemplo, tenemos la ropa de primera, botines, que la compramos nosotros con nuestro trabajo. Entonces hemos conseguido muchísimas cosas con una fábrica antes privada que facturaba 17 millones de dólares por año. A veces nosotros teníamos que hacer paro para que nos den la ropa. Así que cambió muchísimas esas cosas y la manera de trabajar.
Hay épocas en que la poesía se plantea una última cuestión. Cuando lleguen los poetas del mañana, los que anunciarán la alegría, tendremos algo más para recibirlos que tumbas de inocentes sin justicia y la moneda de la vida jugada a cara o cruz. Bueno, y ya estamos nuevamente en el aire. Guillermo Pérez Crespo, Rubén Garrido, Demián García Fanó, muchas gracias por aceptar venir al piso, dedicarnos un poco de tiempo. Y bueno, habrán escuchado la introducción, nos preocupa conocer y saber un poco acerca de las reformas previsional, laboral, tributaria, para los tres. ¿De qué van estas reformas? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué podemos mirar hacia el futuro? Cualquiera de ustedes. Bueno, yo creo que estas tres reformas que se han planteado en una estrategia que en algún momento develó el exministro Bullrich, de esta ajedrez alocada que ellos plantean de abrir varios frentes con distintas iniciativas, ir entreteniendo en uno, pasando en otro, son tres reformas que tienen una hilación común. Porque la reforma laboral con baja equidad de derechos, la comercialización de la seguridad social, porque se apunta nuevamente a ello, y la reforma tributaria con beneficios para los grupos económicos, los grupos concentrados, en detrimento de la clase trabajadora, tienen un hilo común porque una necesita de otra para que se vaya sucediendo ese avance que ellos plantean, independientemente que se vayan trabando en el escenario a medida que se desarrolla el debate. Entonces, para nosotros son tres reformas que las tomamos como una, con la misma importancia las tres, porque están apuntadas a perjudicar a la clase trabajadora. ¿Y desde el punto de vista de lo laboral, Guillermo? Sí, yo coincido plenamente que en realidad están todas íntimamente relacionadas y creo que hay un hilo conductor desde los 90 ahora, incluso más atrás, desde los 70 ahora, después del golpe militar. El problema está en que esta reforma en marcha atraviesa de alguna manera todos los periodos históricos, aún diferentes, ¿no? Es decir, cuando se profundiza, como en los 90, después no se recupera muy poco. Y viene otra ola de profundización que no es ajena a lo que está ocurriendo en casi todo el mundo. Es decir, evidentemente esto responde a una etapa histórica determinada y eso hace mucho más difícil responder porque hay cuestiones objetivas de poder detrás de este tipo de proyectos. Y en el caso de la reforma laboral, la tendencia es hacia una evidente precarización mayor de las condiciones de trabajo, hacia la desaparición de parte de lo reconquistado en el último periodo, anterior a este gobierno, y de una profundización en la sobreexplotación de los trabajadores, ¿no? Un tema bastante serio. Claro, son tendencias mundiales, porque por ejemplo, reformas laborales ha habido en numerosos países y también he estado viendo que en Italia, en otros, están avanzando en reformas. Bueno, tenemos acá al lado al vecino Brasil, que ya tiene avanzada la reforma previsional y la laboral la sacó olímpicamente y es muchos de sus contenidos son mucho más graves de lo que podríamos pensar acá mismo, ¿no? Ahora, desde la reforma, desde la cuestión tributaria y fiscal, porque este año nosotros tuvimos el blanqueo, que fue exitoso para el gobierno, mucho más que otros blanqueos, eso, especialmente desde el punto de vista fiscal,
pero también hubo en los últimos 5 o 6 años una oleada de blanqueos en el mundo, ¿no? O sea, da la sensación de que todos los estados en algún momento tienen que poner en caja el dinero negro que cada vez es mayor, y ponen en caja una parte, ¿no? Es cierto que más allá de las vinculaciones empresariales, del trabajo en negro y eso, hay una plétora de capital financiero que viene por negocios no santos, digamos, por negocios no admitidos legalmente, pero admitidos funcionalmente por todos los sistemas, ¿no? La venta de armas, la drogadicción, el tráfico de personas, ya no solo para la prostitución, los órganos, etcétera, ¿no? Entonces, desde el punto de vista fiscal, ¿cómo te parece, Demián? No, yo comparto lo que planteaba aquel compañero, que efectivamente se trata de una serie de reformas que hay que pensarlas integralmente. Y eso, a lo que viene a cuento, es de un intento de reformular cuál es el patrón de acumulación en nuestro país. Entonces, ahí el macrismo juega un programa que incluye un montón de medidas en distintos aspectos y que tiene un programa de máxima en el que van por todo y que refleja de alguna manera las aspiraciones de un sector importante de la burguesía local y de algunos sectores transnacionales que también sacan su tajada de esa reformulación del patrón de acumulación local. Es un intento determinado, digamos, de salida de una crisis que atraviesa un capitalismo como el nuestro, que tampoco estaba... A ver, cuando el kirchnerismo se va, no se va del gobierno en una crisis fulminante en términos sociales, pero sí económicamente se expresaban distintas tensiones en la economía. Y eso no terminaba de haber una propuesta de salida por parte del gobierno anterior, y este gobierno lo que está haciendo es desarrollando distintos aspectos de una salida propia que es la propuesta de un sector de la burguesía. Entonces, cuando lo leemos, lo vemos también en ese sentido, y ahí se entremezclan distintos factores. Hay algunos factores que tienen que ver con pisarle la cabeza a la clase trabajadora en distintos aspectos organizativos incluso, tiene que ver con reformular el sistema previsional, que es un componente fundamental de todo el régimen de acumulación, que son las cuestiones de cuidado, digamos. Eso es algo que, yo soy economista, también soy colega, muchas veces está invisibilizado en la ciencia económica, pero las tareas de cuidado son parte fundamental de la reproducción del sistema, y hay una parte que, si bien en algunos casos se pugna porque sea monetizada y como transaccional al estilo mercantilización, como en el caso de las AFJP o en el caso chileno, en los sistemas más de reparto, más solidarios como los que había en nuestro país, también reflejan esos cuidados, y hay toda otra parte de los cuidados que están ocultos, invisibilizados, y que ahí se asienta la opresión de las mujeres. Ahí también es donde tenemos que leer que estas reformas también tienen un impacto específico sobre las mujeres en la población. Y bueno, eso, como que son toda una serie de reformas que a lo que apuntan es tiene una vertiente ideológica de sacar al Estado del medio y de simplificar las relaciones entre el capital y el trabajo en una correlación de fuerzas absolutamente favorable al empresariado. A ver, es interesante lo que ustedes plantean, porque si uno mira desde la primera crisis del primer peronismo, los años 52-55, para adelante, todo ciclo expansivo de la economía en la Argentina genera una cantidad de desproporciones, de conflictos internos entre distintos parámetros económicos que terminan inevitablemente en el ajuste. Ahora, la característica del gobierno Macri es que todos lo caracterizan como el ajuste, pero no es solo el ajuste. Está mirando más allá de octubre, incluso más allá del 2019. Está planteando una reestructuración compleja y completa de la situación económica y social en la Argentina. Estas reformas tienen que ver un poco con el ajuste, pero tienen que ver con mirar para adelante bastante tiempo más, ¿no? Es decir, alguien dijo, no sé en qué programa, bueno, Macri recibió una papa caliente, pues, en el sentido de que una economía que tenía serios problemas, pero no estaba en crisis, y la puso en el horno a la papa caliente. En realidad profundizó la crisis, pero el capital no tiene forma de salir de la crisis si no es primero profundizándola para después restablecer los precios relativos de la economía. Ahora, mirando entonces esta perspectiva de las reformas, pero un poco más adelante. Ahora, ¿cuál es la reforma que está comandando al conjunto de las reformas? Porque hay una relación en el gasto fiscal
que creo que está alrededor del 42 o 43% del PBI, es el de los más altos de Latinoamérica. Entre el déficit fiscal, que está en el orden del 7%, y la presión tributaria, que es del 30 y pico por ciento, bueno, que se quejan todos los empresarios de esto, ¿no? Ahora, hay también una razón del gradualismo, porque el gobierno dice, si no bajamos el gasto fiscal, no podemos reducir la presión tributaria. Y cuando uno va a ver el gasto fiscal, se encuentra, vos corregime Rubén si mis números no son buenos, pero el gasto social es el 56% del gasto social total, ¿no? Del gasto total, ¿no? De los cuales el 30 y algo por ciento, 34 creo, jubilaciones y pensiones. El 10% es la UH, el 17% son los salarios públicos, más las universidades nacionales, el 10% son subsidios, que ahora están bajando, y el 9% son obras públicas, que están avanzando muchísimo, ¿no? Entonces, frente a esto, creo que conviene empezar por la reforma previsional, porque si uno mira estos números, es lógico que lo primero que ataque un gobierno de esta naturaleza es la previsión social. Es que ya empezaron ellos. Ya empezaron, ¿no? Empezaron hace ya un tiempo con la reparación histórica, que al buen estilo macrista ponen un nombre que significa una cosa para hacer otra que es totalmente lo contrario. Entonces, eso es algo que te quería preguntarte, porque vos formás parte de una comisión que se llama de fortalecimiento. Y es para hundirla, la seguridad social, porque no es ni más ni menos. Después por ahí comentamos un poco qué es lo que se está discutiendo ahí, pero para nada es fortalecer la seguridad social. Con la misma lógica pusieron una ley con un título rimbombante que hasta el más cruel se enternece, que es reparar a los viejitos, a los pobres viejitos, que no penen para seguir haciendo juicios. Le pusieron reparación histórica y la destrucción histórica. Y vos recién hablabas de la reforma del blanqueo. Y ahí está una prueba de cómo vienen atadas. La metieron en una ley ómnibus, que la reparación histórica en sí, por la importancia del tema, por lo que se estaba discutiendo o por lo que se iba a discutir, merecía que fuera una ley que se abocara a discutir eso solo. La metieron en un conjunto de artículos donde estaba incluido el blanqueo también. Y es más, condicionaron, o una manera de condicionar el voto en la Cámara de Diputados fue asociar que el fruto del blanqueo iba a ser destinado a la reparación histórica, es decir, a pagar los juicios que estaban pendientes en el ANSES y que imposibilitaba que los jubilados, al no tener, o más allá de tener sentencia firme, no estaban siendo ejecutados por el ANSES. Y lo ataron. Y en la práctica vemos que la reparación histórica significa entre 50 y 300 pesos para un jubilado, y el blanqueo sirvió para que blanqueara el padre de Macri, el cuñado y todos los funcionarios. Muchos más, ¿no? Ahora, ¿cuánta gente aceptó la reparación histórica? Mirá, nosotros tenemos datos de que no superan los 400, 500 mil, con cifras que van en esto, en un promedio de 50 a 800 pesos. El gobierno dice que va por más de 1.200.000. Los datos en el medio no aparecen porque también el gobierno oculta datos y oculta información. Es más, en el ANSES hoy se viene graduando la liquidación de acuerdo a de quién viene, quién es el caso, qué funcionario avala eso. Y esto es constatable porque tenemos los compañeros que están trabajando y nos dicen, mirá, tenemos el escritorio lleno de expedientes para liquidar y viene el gerente y los para. Y los para en función de esto, de regular flujos de pago y demás. E incluso entre las reformas está intentar modificar también el coeficiente de la movilidad jubilatoria, ¿no? Ahí, en esa supuesta reparación histórica, una de las cosas que se plantean, porque ahí se dio el primer paso a lo que va a ser la reforma, a lo que ellos intentan llevar adelante como reforma previsional. Esa reparación que permite, primero, aumentar la edad jubilatoria de la mujer, y ya ahí pusieron proa en la discusión del aumento de la edad jubilatoria, que es una exigencia del fondo, cuando estuvo en marzo del año pasado.
creo que en el apartado 7 o en el apartado 5 dejó 8 puntos específicos a la seguridad social, uno de ellos, el clásico que repite en cualquier parte del mundo, los países en crisis, Grecia, España, Portugal, aumente porque esto es diferir pagos. Y entonces eso achica déficit en torno a pagar seguridad social y... Aunque bloquea nuevas jubilaciones. Y puede salir para pagar deuda, porque el déficit lo cambiamos, va rotando. Va rotando. ¿No? Hay que ahorrar para pagar deuda ahora. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos atacamos la reforma laboral. Vamos a un corte, ya regresamos. Porque el mundo ha sido siempre machista. Yo por eso me declaré y soy feminista. Y creo que la revolución socialista debe ser feminista. Y esa es una de las grandes degeneraciones del capitalismo, es machista, pues. La exclusión en el capitalismo es muy grande. Porque el gobierno está mal acostumbrado a que sus mujeres estén desarregladas, estén sucias, anden, tú sabes, sin maquillaje. Pero más grande aún es la mujer. La injusticia es mucho más grande en la mujer y contra la mujer. La discriminación, la explotación, la pobreza, la miseria, golpea mucho más a la mujer. Y sufre mucho más la mujer que el hombre, la miseria, la pobreza y todas sus manifestaciones y sus degeneraciones. El saludo a nuestros amigos amigas y amigos de Barricada TV. Por primera vez, yo creo casi en el Cono Sur, un canal gestionado por sus trabajadoras y sus trabajadores, ha generado esta posibilidad después de una pelea tan desigual, tan titánica que han llevado, un camino tan largo, pero ahí están arribando, han cruzado el Rubicón finalmente. Los amigos y las amigas de Barricada TV están transmitiendo para Capital Federal, que hoy Barricada esté presente con toda una programación absolutamente distinta a cualquier tipo de televisión, más en la televisión digital abierta, es realmente un bálsamo en estos tiempos tan delicados y de tanta jauría y caverna mediática. Y cada vez son más las fuerzas de seguridad que se destinan directamente a los barrios humildes. Esto habla de la discriminación, esto habla del control que quieren generar en esos barrios y que termina perjudicando a esos pibes que parecería ser son el foco de la inseguridad para esos grandes medios de comunicación que han instalado la figura del pibe chorro y que han logrado que mucha parte una gran parte de la sociedad pida cada vez más medidas de control para ellos, ¿no? Bueno, ya estamos nuevamente en el aire y bueno, Guillermo, vamos a ver un poco el tema de la reforma laboral, que además es un problema que también es mundial, las reformas laborales, porque a partir de que China ingresó en el 2001 a la Organización Mundial de Comercio,
con salarios que son 200, 300 dólares por mes y condiciones de trabajo de principios del siglo pasado, ha subido el piso de competitividad tan alto que casi nadie puede competir si no produce las mismas condiciones, con lo cual significa, ¿no? O sea, el problema de la productividad, el problema de la competitividad está instalado en el mundo. Acá los empresarios le agregan el problema del ausentismo, que es altísimo, según ellos, el ausentismo en Argentina, ¿no? Entonces, ¿cómo viene esto? Bueno, primero una aclaración. En realidad la reforma laboral tiene una particularidad. Por un lado, tiene que ver con este tema de cambiar la distribución del ingreso y obtener mayor plusvalía, pero por otro lado, tiene que ver con la necesidad de disciplinar a la clase trabajadora. Este es un tema esencial también en la reforma laboral, aún en leyes como la de ley de riesgo de trabajo, donde en definitiva estas normas se transforman en instrumentos de sometimiento y disciplina, mediante los cuales los trabajadores saben que en determinadas circunstancias el pago es con su salud, con su vida, con su empleo, con su puesto laboral, y esto busca justamente disciplinar a una clase trabajadora como la Argentina, que tiene una cierta tradición de lucha importante, ¿no? Y de organización, ¿no? Porque la organización de las comisiones internas no existe casi en ningún país del mundo, ¿no? No. Bueno, las comisiones gremiales que existen en Argentina es un fenómeno muy particular, ¿no? No está tomado de otras experiencias, salvo una experiencia al norte de Italia, de las comisiones de aquella época pero después no hay experiencias similares y realmente han significado un importante nivel de organización. Pero es muy difícil enfrentar esta reforma en estas condiciones con un gobierno que tiene muy en claro su carácter de clase y su posibilidad de prescindir de las contradicciones y limitaciones que puede tener otro tipo de gobierno, ¿no? Acá el enfrentamiento es mucho más directo, mucho más cruel, y con direcciones sindicales que en muchos casos se han sumado a esto por intereses propios, como pasó en los años 90 también, porque acá hay algunas cuestiones que se repiten, ¿no? La reforma ya está en marcha, con la ley de riesgo de trabajo fundamentalmente, pero con otras normas, y hay proyectos muy serios, como eliminar toda la penalización del trabajo negro que establece la ley 24013 y cambiar artículos de la ley de contrato de trabajo. Pero por otro lado, como el derecho no es solo la norma, sino que es la aplicación de la norma, el juego de presiones hacia abogados laboralistas de parte trabajadora, no abogado laboralista de parte empleadora, y hacia jueces del trabajo, es enorme, porque se hace necesario, se hace como un instrumento esencial para poder darle forma al paquete de reforma y que no ocurra lo que ocurrió hace años atrás cuando la justicia decía, bueno, esto es inconstitucional, esto es inconstitucional, esto es inconstitucional. El mensaje a los jueces es, será inconstitucional o no, pero no, vos tenés que aceptarlo y cumplirlo. Esto es un poco el tema en este momento, ¿no? ¿Y cómo ves todo este ataque al tema del ausentismo? Porque lo estaba escuchando a Funes de Rioja los otros días, que discutía con un dirigente sindical que era muy alto el ausentismo, que él decía que un 3 o un 4% de ausentismo es normal, pero nosotros tenemos los días lunes que llega al 11% del ausentismo. Sí, yo no sé de dónde sacas esas estadísticas que no son tan reales y que creo que tienen que ver con determinados mitos que se vienen arrastrando. Pero por otro lado, hay una cuestión que cuando se mide el ausentismo, cuando lo miden los empresarios, se pasa por alto intencionalmente. Se mide el ausentismo incluyendo los trabajadores enfermos. Y cuando me refiero a trabajadores enfermos, no es solamente aquel que se partió una pierna o que o se cayó de una escalera o tuvo un golpe determinado, sino una inmensa cantidad de trabajadores. Pero cuando digo inmensa, son muchos miles de trabajadores que lo que tienen es un estrés laboral galopante que llega el día lunes o el día martes o miércoles y no quieren ir a trabajar. ¿Eso es por el aumento de los ritmos de trabajo? Exactamente, y no solamente el aumento del ritmo de trabajo, sino que en muchos lugares por el aumento de las presiones y la humillación. Entonces, se genera un ambiente tan hostil que para muchos trabajadores es un problema ir a trabajar.
decir, hay gente que no quiere, que tiene realmente un drama. Entonces esto empiezan a faltar, empiezan a llegar más tarde, y eso se toma como ausentismo sin ver cuál es la causa. Si a eso le sumamos los que están enfermos, los que se han accidentado, que también se toma como ausentismo, con ritmos de explotación, de producción que en algunas actividades son realmente enormes, son absolutamente contrarios a cualquier parámetro de salud. Claro, estaba leyendo que algunos de estos economistas jóvenes, neoclásicos, neoliberales, están planteando que hay que reducir los días por enfermedad paga, ¿no? Que en todo caso, si la enfermedad continúa, darle licencia sin goce de sueldo, pero achicar los días, como quieren achicar los días por examen, los días, toda una serie de conquistas históricas que están tratando de reducirlas, ¿no? Y también, porque en realidad el problema, los empresarios no hablan del costo salarial, que eso lo manejan, ellos hablan del costo de los costos no salariales, ¿no? Las condiciones de trabajo, ese tipo de cosas, en qué condiciones se trabaja, etcétera, ¿no? Sí, lo que pasa es que todo este discurso es tramposo. Por ejemplo, los empresarios hablan de niveles de productividad, pero en análisis ajeno a la falta de inversión. Entonces miden productividad del trabajador con maquinarias obsoletas, comparando con productividad del trabajador en países de economías avanzadas con maquinaria de otro tipo. Entonces, si vamos a medir productividad de esa manera, obviamente estamos trampeando y estamos instalando una mentira que lo que sirve es para justificar un mayor nivel de explotación. Ahora, también es cierto que nosotros estamos en un capitalismo atrasado, porque toda nueva inversión hoy es de alta composición orgánica del capital y paga mano de obra. Por ejemplo, si se renovaran las máquinas, vamos a tener más problemas con el empleo, ¿no? O sea, el capitalismo argentino tiene un encerrón. Una última consulta, Guillermo. ¿Qué es esto del blanqueo laboral? Porque hay un alto componente, de trabajo en negro en el empleado doméstico, en comercio, también en los rurales, etcétera, ¿no? Sí, en realidad con esto se están refiriendo a distintos proyectos que hay en danza, pero más que nada, en un fenómeno contradictorio en los años 90 se instaló una normativa en el país que castigaba duramente el trabajo en negro. Y esto ha generado reclamos judiciales por trabajadores despedidos después de haber estado trabajando en negro, que tiene costos altos para determinados empresarios. Mientras esto iba contra los empresarios chicos, no había problema. Pero como, por ejemplo, se interpreta trabajo en negro, los trabajadores por agencias de empleo, que esos sí son utilizados por las grandes empresas, cuando no desarrollan tareas eventuales. ¿A eso se interpreta como trabajo en negro? Como trabajo en negro, porque las agencias de empleo eventual no están habilitadas para proporcionar trabajadores que hacen las tareas comunes. Con lo cual nosotros tenemos en este país, según la asociación de la que nuclea las agencias de empleo, más de 110.000, 120.000 trabajadores eventuales, de los cuales probablemente debe haber 5.000 eventuales. Y el resto son todos trabajadores irregulares en negro. Esto significa reclamos judiciales muchas veces y costos para los empresarios que dicen que esto es un disparate. Como si el disparate fuera la indemnización y el reclamo y no tener al trabajador en negro o tener una situación irregular. Bueno, esto es uno de los planteos que este gobierno considera urgente solucionar, ¿no? Y bueno, probablemente en el próximo paquete esté incluida la derogación de la ley 24013 o por lo menos del articulado que hace al tema del castigo del trabajo en negro. Demián, tratando de mirar la cuestión desde la política tributaria, que acá el empresariado en sí insiste que la presión tributaria es muy alta, está en el orden del 30 y pico %, dicen que es más alta también que en muchos países de América Latina. Y se da un fenómeno, ¿no? Que es el déficit fiscal es el 7%. Ahora, hoy hay datos en los diarios que dicen que por primera vez el gasto primario bajó, pero lo que se está ahorrando por la quita de subsidios se va por el pago de intereses que ha subido fenomenalmente, por los LEVAC y por todo esto, ¿no? Ahora, la cuestión de la reforma tributaria también incide en el mundo del trabajo, porque hay cuestiones que también inciden en la reforma previsional. ¿Cómo se está viendo esta reforma?
Y es que ahí, como vos decís, van hilvanados porque también algo que este gobierno considera impuestos son los aportes y las contribuciones. En eso se nota la influencia de la OCDE sobre este gobierno porque miran un concepto que es lo que llaman cuña salarial. ¿Qué es la cuña salarial? Dicen, bueno, todo lo que el empleador paga y no va a parar al trabajador, todo eso es plata tirada a la basura que el Estado nos quita como entidad maligna que existe sobre la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que se llevan puesto ahí? Los aportes al sistema previsional, que dicen, bueno, serán muy altos. Los pagos a la RT, que dicen, es un esquema que no nos sirve, que hace agua por todos lados, no a ningún lado. El seguro de desempleo, las asignaciones familiares, que dicen, bueno, ¿por qué tiene que salir de acá? Podría salir de IVA si la gente tiene ganas de tener esto. Distintos impuestos como ingresos brutos, bueno, eso no entra en lo que es el costo laboral, pero digamos, lo que miran con respecto a esa cuña laboral, a esa cuña salarial, son cuestiones que el Estado da ahí el indicador de hacia dónde quiere avanzar. Entonces, el hecho de que le den tanta relevancia al interior del Ministerio de Hacienda a la OCDE también habla de un intento de reformular el esquema laboral en general y bueno, justamente con todos estos puntos silvanados, porque lo que quieren es los empresarios tener la mayor previsión posible de tener el trabajador más barato posible con la menor cantidad de costos, entre comillas, imprevisibles. El gobierno habla con este asunto del gradualismo, que no puede bajar la presión tributaria si no baja el costo fiscal, que van a bajar el déficit fiscal 1 punto por año de aquí hasta el 2019, ¿no? Pero también han dicho que en principio de aquí al 2019 la reforma tributaria va a ser neutra, en el sentido que van a bajar impuestos al consumo y van a subir a la renta del capital. Lo que, mirado así ingenuamente, uno puede decir no está tan mal, que le graben a la renta del capital y bajen al IVA y a otras cosas, y además lo que le llaman los impuestos distorsivos como el cheque, etcétera, ¿no? ¿Cómo se ve eso? No tengo idea cuál es la idea de ellos realmente, o sea, creo que ahí es muy difuso y que también son palabras para quedar bien de alguna manera, porque también cuando se habla de impuestos se mete también el tema político de la distribución hacia las provincias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el impuesto al cheque se coparticipa una parte. Bueno, las provincias en realidad dicen, no, eso queremos que se coparticipe todo y que se siga cobrando, no queremos que lo saquen. Las retenciones no se coparticipan, las provincias dicen, o sea, haz lo que quieras con eso. La nación ahí dice, bueno, te puedo llegar a dar plata de una parte de la coparticipación de impuestos que va a parar al ANSES hoy en día. Claro. Entonces, ahí hay el gobierno. Claro, tiene... la mitad de los fondos del ANSES vienen de impuestos, ¿no? Claro. Ese es otro dato, ¿no? Sí. Que ahí ya hay un esquema arreglado con las provincias para bajar y que, bueno, esa es plata que el ANSES va a dejar de recibir y que no es claro de dónde piensan cambiar eso, teniendo en cuenta que todas las poblaciones del mundo tienden a un envejecimiento. Bueno, el esquema del gobierno acá es de acá a unos años ir desfinanciando cada vez más el ANSES. Tenemos que ir a un nuevo corte y enseguida regresamos. Me parece que los jóvenes periodistas que trabajan en condiciones de muchísima dificultad, porque siempre el dueño del medio es el que va a dictar la línea, de todas maneras me parece que hay una generación de jóvenes que lo tienen a Rodolfo Walsh de maestro y me parece que es un buen maestro. Nunca del periodismo alcahuete, ¿verdad? O sea, si alguien que practica el periodismo obsecuente y alcahuete quiere elogiar a Rodolfo Walsh, bueno, no tenemos por qué creerle, porque Rodolfo Walsh no era un maestro de la alcahuetería, era un maestro de una práctica periodística que se relaciona con la denuncia de los atropellos y los abusos del poder. En ese lugar sí, Rodolfo Walsh nos enseña a todos.
Barricada TV es un canal comunitario, alternativo y popular. Que funciona en una fábrica recuperada, una metalúrgica que se llama IMPA. Queremos que realmente a nivel popular tengan cabida. Los medios que expresan juntamente los sentires, la forma de vivir, etcétera, de la gente de la base. Son la voz de los trabajadores, por eso yo los apoyo a muerte y le pido a todos los compañeros que acompañen la causa de Barricada y todos los medios populares para que puedan seguir en el aire. Bueno, estamos nuevamente en el aire y bueno, lo que nos quedaría por discutir es, bueno, desde la perspectiva de los trabajadores, del movimiento popular en general, qué se hace frente a esta embestida, que es en realidad una gran embestida del capital sobre el conjunto. Pero antes te quería hacer una pregunta, Rubén, que me quedó pendiente. Cuando la reforma jubilatoria de Cavallo, a las grandes empresas se les rebajaron los aportes. Creo que no me acuerdo qué porcentaje era. Alguna vez cuando era diputado Claudio Lozano hizo un trabajo muy bueno que mostraban. ¿Y qué pasó? ¿Por qué nunca se reclamó? Incluso en el gobierno anterior nunca se reclamó esto. No, en ese momento la excusa, que es la tradicional, que era bajar costos, generar competitividad y lograr venida de capitales y obviamente inversiones. Esto nunca se volvió a colocar a los índices históricos y hoy es mucho más grave porque en esta reforma que va en paralelo con la tributaria, con la previsional, lo que se está hablando en esta comisión, entre comillas, de fortalecimiento es la quita de estos aportes patronales en la lógica o en la teoría de que la jubilación es individual, entonces es algo que tiene que atender cada uno y no debería atender el patrón. Eso por un lado. Dos cosas rápidas con esto de la jubilación para estar alerta, para empezarlo a discutir y ver. Una es la que ya está circulando, que es el aumento de la edad, ¿no? De una manera muy light, sale Basavilbaso, tiene el padre, 70 años, mi papá trabaja, puede trabajar cualquiera acá. En un país donde no consigue trabajo alguien de 25 o 30 años, uno de 60 que se quede desempleado va a ser muy complicado conseguir trabajo con 68 o 70 años para poder lograr la cantidad de años y de aportes, con lo cual peligra en condiciones normales, si se aumenta la edad, poder llegar a jubilarse. Y segundo, la reaparición de las AFJP, que evidentemente no le van a llamar a AFJP porque han quedado estigmatizadas en este y en todos los países donde se aplicó el sistema de capitalización individual, fue una estafa al pueblo y a los trabajadores. El neoliberalismo ha trabajado sobre eso, ha modificado algunos conceptos y vienen con lo que es un verso, las cajas compensatorias. Viejas cajas compensatorias que en este país funcionaron en la década del 60, cajas profesionales que aparte hacían una extra. Pero los docentes tienen actualmente una caja compensadora, ¿no? Claro, pero estaba muy difundido el tema de, al margen de la jubilación, aunque fuera una jubilación especial, porque antes de la reforma de Cavallo había los regímenes especiales que tenían fundamento. Funcionaban aparte de esos regímenes especiales cajas compensatorias. Las AFJP ahora las estarían intentando llamar cajas compensatorias. Por ese lado. Aportes extras que hace el trabajador por fuera del aporte normal. Para tener una jubilación un poquito mejor. Tiene una jubilación. Y la otra clave, ¿quién administraría esto? Mutuales. ¿Qué mutuales? Asociadas a los sindicatos.
Y otra vez vuelve a aparecer, otra vez vuelve a aparecer la figura del banco, la mutual ahora, y antes era la administradora y el sindicato, que va a poner de rehén en su padrón para afiliar en esta ilusión de tener una caja compensadora que le aumente la verga. El tiempo se nos va. Un par de minutos para cada uno. ¿Qué se puede impulsar? ¿Qué ideas se pueden tratar de incorporar a las organizaciones sindicales, al movimiento obrero en general, desde cada una de las perspectivas de ustedes para enfrentar esta ofensiva del capital, que es muy fuerte y que no es un mero cuestión de ajuste, sino que intenta remodelar muchas cosas de aquí para adelante, ¿no? Bueno, yo creo que muy rápidamente, uno puede verlo desde el punto de vista de la fortaleza de la ofensiva del capital, y que es un panorama negro, pero también de la respuesta de los trabajadores, que no ha aflojado ante esta ofensiva. Por el contrario, se siguen recuperando comisiones gremiales en muchas empresas, en muchos establecimientos, y se han recuperado sindicatos de industria importantes como aceiteros o neumáticos, y tengo la impresión de que en muchas de las nuevas experiencias gremiales se está explorando formas nuevas de hacer el sindicalismo, con mayor contenido democrático, con mayor madurez, sin aflojar la combatividad propia de lo que es la acción sindical, ¿no? Por eso creo que no está dicha la última palabra en esto, ¿no? La moneda está en el aire. Demián, ¿cómo lo ves vos? Estoy de acuerdo con lo que plantea Guillermo. Efectivamente hay una serie de experiencias nuevas que muestran que hay otra posibilidad de construir sindicalmente, digamos, una política distinta a estos sindicatos que han hecho negocios con el sindicalismo, que se han aliado a las tercerizadas y a ese negocio, como en el caso de la Unión Ferroviaria, que tiene por víctima a Mariano Ferreira, incluso de esa política, y que también nos mella las armas hasta para dar esta pelea, y eso es algo que también estas nuevas experiencias retoman, que es la unidad entre los distintos trabajadores y trabajadoras, más allá de la patronal tercerizada formal que los nuclea. Entonces, algo que también tenemos para dar como batalla política es romper con cierta resignación que a veces campea ante la conciencia de lo global de la ofensiva, y es también retomar la fuerza que también tenemos como clase para oponernos al proyecto de otra clase. Rubén. Mirá, para enfrentar esto en términos básicos, yo creo que hay que dar mucho debate, bajar a los colectivos de trabajo, a los núcleos de compañeros, de base, y alertar de lo que se viene. En el caso particular de la Seguridad Social, nosotros hace un par de semanas lanzamos una multisectorial en defensa de la Seguridad Social, con la Confederación de Jubilados, con UTE, con SUTEBA, con Aeronáuticos, con Telefónicos, con ATE, en el marco de las 2 CTA. Y en términos generales, yo creo que está en discusión la recomposición o el reencuadramiento del movimiento obrero. Lo de la CGT, la plaza de ayer, está visto que este es el límite. Convocar para anunciar que va a haber una reunión en septiembre, para que ahí van a anunciar lo que vamos a hacer. Si dependemos de todo eso, estamos liquidados. 2 CTA que en algún momento significaron algo, o una experiencia de nuevo tipo, divididas por una coyuntura, creo que también hay que replantearse de avanzar en caminos de unidad, en caminos de reformular, como dije, todos estos reencuadramientos. Los compañeros de la Corriente Federal en la CGT no están todos entregados, hay un puñado nada más, el resto son organizaciones que la pelean y que le va a caer el peso de todas estas reformas, así como también a los sindicatos que están encuadrados en las 2 CTA. Así que yo creo que de esto se puede empezar a salir si nos planteamos marcos amplios de unidad, con tolerancia, sabiendo que hay diversidades, no uniformando pensamientos, sino construyendo en función o a base de programas. Es un tema para otro programa, ¿no? Pero sí, hay una cosa que la potencialidad del movimiento obrero está, porque cuando las direcciones sindicales de cualquier característica, burocrática, más o menos, como sea, los convocan, los trabajadores responden, pero todavía no hay la capacidad o la fuerza suficiente para autoconvocarse, para pasar por encima de direcciones que, como vos decís, te convocan, adelantan el acto, un discursito de 10 minutos, y para decir que dentro de un mes y medio vamos a analizar la situación. Bueno, se nos fue el tiempo. Ustedes saben que yo en todos los programas incluyo siempre una mujer. Acá esta vez no pude, pero quiero decirles, muchachos, que ustedes salvaron las papas. Así que hemos salido honrosamente de este programa. Así que
Guillermo Pérez Crespo, abogado, integrante de la Asociación de Abogados Laboralistas y del TEL, muchas gracias. Lo mismo a Rubén, director de Relaciones Internacionales de la CTA Autónoma, y gracias también Demián, integrante de la Comisión Interna de ATE, Ministerio de Economía, y de la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas. Y gracias también a ustedes, que están del otro lado de la pantalla, que miércoles a miércoles nos siguen. Les recuerdo encender el televisor el miércoles que viene, que vamos a tratar un tema muy poco tratado, valga la redundancia, que es el plan maestro en la educación y las implicancias que el mismo puede tener. Y nosotros nos estamos yendo hasta la semana que viene, pero usted no se mueva del canal, porque ya viene el Noticiero Popular con la conducción de Lucía Macaño y Ignacio Echar. Nunca me acuerdo bien del nombre. Pero bueno, será hasta dentro de 7 días. Gracias a todos.